Muy bien, bienvenidos sean todos mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. ¿Cuántos están contentos de estar acá? Amén, gloria a Dios. Bienvenidos a nuestro primer servicio. Estamos estrenando el primer servicio. Ustedes son privilegiados, ¿verdad? Así que vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Estamos alegres, ¿verdad? Sé que hubo inconvenientes, pero están acá, gracias a Dios. ¿Quiénes nos visitan por primera vez? Dios les bendiga. ¿Otra persona? Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestra visitante. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bienvenida a Vida Eterna. Somos una gran familia de la fe que amamos a Dios y a las personas. Muy bien, creemos que Dios se va a manifestar de manera especial en esta primera reunión y en la segunda reunión, que es a la 1 de la tarde. Saludamos también a los que están en la transmisión en vivo. Y quiero iniciar esta parte, que es importante como la anterior, con dos interrogantes. Ahí van a aparecer en pantalla, ¿verdad? ¿Esclavo y sirviente es lo mismo? ¿Qué dicen ustedes? No, ¿verdad? Las palabras son distintas, pero conceptualmente son lo mismo o son diferentes. Son diferentes, ¿verdad? ¿Un esclavo puede hacerse sirviente por sí mismo? Sí, no. ¿Quiénes dicen que no? ¿Quiénes dicen que sí? Ajá. Y si intercambiamos los términos, ¿será que un sirviente se puede ser por sí mismo esclavo? Sí. Hoy vamos a hablar acerca de eso, acerca de lo que es un esclavo y de lo que es un sirviente. Estamos en una serie llamada Cadenas Rotas, viviendo la libertad en Cristo. Así que le va a decir al que está a su lado, cadenas rotas. Y vamos a hacer un breve repaso para los que no han venido en la serie. Hace 2 domingos comenzamos esta serie de mensajes y en el primer domingo hablamos antes éramos, ahora somos. Y el primer mensaje estuvo bastante fuerte, directo. Mis hermanos estaban así rectos, ¿verdad? Y me decían, pastor, esa palabra estuvo muy dura. Pero no es mi palabra, es la palabra de Dios, ¿verdad? Y veíamos que Pablo le escribía a los cristianos en Corinto. Corinto era una iglesia particular y venía de diferentes hábitos, venían de sus deleites, de sus pasiones y practicaban una vida que quizás se parece a la nuestra. Y el apóstol Pablo le decía, antes ustedes eran fornicarios, adúlteros, afeminados, homosexuales, y era una lista larga. Claro, yo no voy a preguntar ahora quiénes eran eso. Ahora, yo creo que todos los que estamos acá somos santos, ¿verdad que sí? Apartados para Dios. No es que somos perfectos, no es que nunca pecamos, sino que hemos sido santificados. Y hablábamos de eso, ¿verdad? Y en el segundo punto de esta primera parte, el Señor nos decía, cree lo que ahora eres. Y hablábamos de 3 términos que lamentablemente ahora no se hablan en las iglesias, que es lavados. ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el segundo? Santificados. Y el tercero, justificado. Lavado viene de lavar, ¿verdad? De limpiar, de purificar. Santificados viene de apartar, de consagrar para. Y la justificación es esa declaración que hace Dios a través de Jesucristo. Nosotros éramos culpables de nuestros delitos y pecados y el Señor nos declaró justos. Yo sé que eso no se dice mucho ahora, pero es necesario que lo sepamos nosotros. Y aunque son 3 palabras, son procesos. Sobre todo la santificación. Tenemos una santificación posicional o inicial. Cuando creemos y reconocemos a Jesucristo, Él nos hace santos. Nos limpia todos los pecados, pasados, incluso los presentes. Y nos va a limpiar los futuros también. Pero hay una santidad progresiva. Nosotros debemos decidir apartarnos del pecado. Y hablamos a profundidad de eso. La idea es que cuando se acerque el pecado o se presente la tentación, ¿qué tenemos que hacer? Apartar nuestros cuerpos del pecado. Y lo tercero es la santificación final. Cuando estemos en la presencia del Señor, bien sea porque partimos de esta tierra o vimos al Señor Jesucristo con nuestros ojos, y el pecado saldrá de nosotros, esa naturaleza pecaminosa. ¿Cuántos han luchado con pecados en esta semana? ¿Quiénes hicieron algo que no querían hacer?
Pablo decía, lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, eso no lo hago. Porque hay una naturaleza pecaminosa. Ojo, no estamos justificando el pecado, ¿verdad? Porque siempre tenemos una salida para esa prueba o para esa tentación. Y en la segunda parte hablamos de esclavos a herederos. Y el apóstol Pablo era muy fuerte con sus palabras porque le decía a los cretenses en esa iglesia, ustedes son unos, ¿qué? Animales, bestias. Les decía así, usted lo puede leer en la Biblia. Imagínense que yo les diga a mis hermanos, bestias, animales. Lo que pasa es que esta iglesia es muy noble porque uno le dice animales y bestias y se ríen. Ahora, era tremendo porque en ese momento los cretenses eran mentirosos y tenían un montón de pecados. Y yo les decía a mis hermanos, los que estaban el domingo pasado, antepasado, que viéramos con ojos de misericordia a esos hermanos originales y que nosotros posiblemente venimos también de practicar algunos pecados como eso, de ser mentirosos, de ser avaros, de practicar la inmundicia, la lascivia, los malos pensamientos y otras cosas más. Yo sé que eso nos avergüenza, pero eso quedó en el pasado porque Cristo perdonó nuestros pecados. Ahora le pido por favor que vaya a Romanos, saque su Biblia, su bloc de notas, su celular también. Y Pablo le escribe esta carta a los cristianos en Roma y hace un despliegue a profundidad de lo que es el Evangelio. Si usted quiere de verdad profundizar en lo que es el Evangelio, tiene que leer Romanos. Hay demasiada doctrina, demasiada enseñanza en la carta a los romanos. Y desde el capítulo 1 al 4 vemos que la humanidad está atrapada en el pecado. Hay un famoso versículo en Romanos 3:23 que dice, por cuanto todos pecaron, están ¿qué? Destituidos o privados de la gloria de Dios. Todos los que estamos acá sentados, ¿verdad? Los que están por la transmisión, hemos pecado. Por lo tanto, estamos ¿qué? Destituidos, privados de la gloria y la santidad de Dios. Pero Dios mismo dio una solución a eso. Su Hijo Jesucristo. Y le voy a rogar que vaya al capítulo 6. Y en el versículo 6 dice, sabemos que nuestra vida de antes murió con Cristo en la cruz, para que fuera destruido lo que deseaba pecar dentro de nosotros y dejáramos de ser esclavos del pecado. Juan, te voy a pedir que por favor busques una cruz. Yo no sé si ustedes han visto unos reels en las redes, unos videos, sobre todo en la Semana Santa o Semana Mayor. No sé si vieron eso, pero hacen una dramatización, una caminata con la cruz de Cristo. ¿Ustedes lo han visto? Y pasan unos desastres, mis hermanos. Yo vi a Cristo casi crucificado. Aquí no vamos a hacer eso. Vamos a hacer un simbolismo. Juan, muy pendiente cuando esté subiendo allí. No quiero que esta transmisión se haga viral por una caída. Pero veíamos eso y nos reímos mucho. Unos Cristos que no los amarraban bien y se caían. ¿Quiénes los vieron? ¿Quiénes los vieron? Hermano, eso es un desastre, de verdad que sí. Yo sé que la gente quiere dramatizar, revivir ese momento. Pero de verdad los que estuvieron allí estuvieron horrorizados de lo que pasó. No vamos a hablar con detalle con lo que le pasó a Jesucristo. Pero sí trajimos esta cruz que la vestimos muy bonita el mes pasado. Y estaba con unas flores y con una tela y todo eso. Y sé que la cruz, por lo general, es un símbolo poderoso en todas las iglesias, sobre todo en la iglesia católica, ¿cierto? Y usted puede tener un crucifijo también. El que moría en una cruz era ¿qué? Dice la palabra, maldito. Así. Y en esa cruz, ¿quiénes morían? Los peores criminales. En esa cruz, el Señor nos salvó. Como cantábamos hace rato. En aquella cruz me salvaste. Jesucristo murió en una cruz. Y sabemos todo lo que pasó. Ahora, es importante que nosotros podamos leer este versículo y podamos buscar la manera de comprenderlo mejor. Porque esto puede cambiar su vida.
Hay personas que dicen, es que yo no puedo dejar de pecar. Usted puede dejar de pecar en el nombre de Jesucristo, creyendo una verdad. Porque Jesucristo mismo dijo, en Juan 8:32, dice, y conoceréis la verdad y la verdad los hará ¿qué? Libres. ¿Y conocemos esa verdad, mis hermanos? Sí. Pero muchos estamos quizás luchando con pecados. Y no es ahora, es por años. Hay personas que tienen 10, 15, 20, 30 años en el evangelio y siguen ¿qué? Luchando con el mismo pecado. ¿Por qué? Porque no saben la verdad, no se apropian de la verdad, ni viven la verdad. La palabra dice, sabemos que nuestra vida de antes, ¿qué dice? Murió con Cristo en la cruz para que fuera destruido lo que deseaba pecar dentro de nosotros. Porque el pecado está ¿en dónde? Dentro de nosotros. ¿De dónde salen los malos pensamientos? ¿De dónde salen las guerras? El odio, los malos deseos, dentro de nosotros. Y dejáramos de ser ¿qué? Esclavos del pecado. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Nadie se va a parar ni nada, pero hagamos un ejercicio. Reflexionen en su vida. Acabamos de decir que todos hemos luchado con algún pecado. Identifique al menos un pecado. Por ejemplo, la mentira, la codicia, quizás el adulterio en nuestra mente, la fornicación y muchas cosas más. Ahora, usted se imagina que trae ese pecado a la cruz. ¿Por qué? Porque en la cruz fue derrotado. ¿Sí o no? Es lo que dice la palabra. Cuando usted esté luchando con el pecado, Señor, yo lo llevo a la cruz. Y eso es lo que dice la palabra. Cuando Cristo murió nuestros pecados, clavó nuestros pecados. El acta que nos condenaba a muerte eterna fue clavada en la cruz. ¿Y cuál es el resultado? Dice la palabra, para que nosotros dejáramos de ser ¿qué? Esclavos del pecado. Nosotros, los hijos de Dios, no podemos vivir como si fuéramos ¿qué? Esclavos del pecado. A veces le pregunto a muchos cristianos, ¿y cómo estamos? Allí, hermano, batallando, arrastrado, el pecado no me deja. ¿Qué es eso, hermano? Usted es un hijo de Dios. Usted tiene la presencia de Dios dentro, el Espíritu Santo, el sello. Puede tener la llenura del Espíritu Santo para que usted pueda derrotar el pecado. Entonces, cuando esté pecando, cuando sea tentado por el pecado, recuérdese de esto. Tus pecados y los míos fueron ¿qué? Clavados en la cruz. Y Cristo los ¿qué? Los derrotó a la muerte, al maligno, al enemigo también. Quiero que quede grabada esa imagen en su mente para que usted pueda seguir avanzando. Gracias a Juan. ¿Verdad bíblica? Lo que fuimos antes, lo que usted era antes. Si usted fue fornicario, si fue adúltero, si fue promiscuo, si estuvo atado a un montón de malos pensamientos, ¿eso era qué? Antes, dígalo conmigo. Lo que yo era antes murió en la cruz. Dígalo con autoridad. Lo que yo era antes murió en la cruz. Lo que fuimos antes murió con Cristo en la cruz. Ya no somos esclavos del pecado, somos libres, hijos de Dios. Su identidad es ser ¿qué? Hijo de Dios. Usted no puede estar pensando que es un esclavo del pecado. Versículo 11. Asimismo, ustedes considérense muertos en cuanto al pecado y vivos para servir a Dios en Jesucristo. Eso era para ellos. Y Pablo y el Señor les decía, considérense ustedes que muertos al pecado y vivos para Cristo o vivos para servir a Dios en Jesucristo. ¿Será que eso aplica a nuestra vida hoy? ¿Cómo deberíamos considerarnos nosotros? Muertos al pecado. Con razón la palabra dice que el Hijo de Dios ha nacido de nuevo. Y el Hijo de Dios no puede pecar, porque el que peca es del diablo, dice la palabra. Y el Hijo de Dios no practica el pecado. Usted puede pecar ocasionalmente. Y el verdadero creyente, el Hijo de Dios, ¿cómo se siente cuando peca? Mal, llora. Pero si usted es cristiano y dice ser hijo de Dios y planifica el pecado, lo organiza y lo practica,
y hasta vive del pecado, porque hay gente que vive del pecado, no es hijo de Dios. No verá a Dios, sino que verá la ira de Dios. En primera de Juan 3:4, con respecto al pecado, en la primera parte sacamos una diana, unos dardos, porque pecado en su raíz de palabra es errar al blanco, cruzar la raya, la línea. Pero me encanta cómo lo define primera de Juan 3:4. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque pecar es vivir contra la ley de Dios. Y toda la ley se resume en ¿qué? Amar a Dios y amar a las personas. Si yo no amo a Dios y me dedico a Dios, estoy pecando. Pero si no amo a las personas, también estoy pecando. Ahora, vamos a ver, dicho todo esto, como un contexto, vamos a ver 4 puntos rápidamente que están en Romanos capítulo 6. Y va a notar allí, contraste, esclavitud o libertad. Punto número 1, ¿entendemos la esclavitud? ¿Será que nosotros entendemos la esclavitud, iglesia? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? ¿Quién ha sido esclavo acá? Hay un hermano que ha sido esclavo allá. Muy bien. Yo sé que estamos pensando, ¿será, el pastor me estará aprobando? ¿Será algo simbólico, espiritual? ¿Será físicamente? Yo creo que ninguno de los que está acá, ni el más negrito, ha sido esclavo de la etapa de la esclavitud, ¿verdad? De esos africanos, descendientes africanos que eran esclavos, que tenían grillete y todo eso. Pero si todos nosotros éramos esclavos del pecado. Ahora, como no hemos sido esclavos físicamente, quizás no entendemos la esclavitud. Si nosotros llegáramos a hablar, conversar con uno que fue esclavo, le diría los horrores que vivió. Ahora, en la actualidad, ¿pueden haber esclavos físicamente? Sí, aunque se abolió, hay esclavitud. ¿Y sabía usted que hay esclavos sexuales? ¿Que hay niños esclavos sexuales? Terrible, hermano, lo que hace la humanidad. Ahora, el apóstol Pablo le dice a los cristianos en Roma, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Él está haciendo una pregunta y el Señor nos hace esta pregunta a nosotros. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? ¿Qué estamos obedeciendo, iglesia? ¿Serán nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros anhelos? ¿Es lo que yo quiero? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte. O puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. En otras palabras, aunque el Señor pensó en nosotros en la eternidad y fuimos predestinados y elegidos para ser hijos de Dios, ¿quién decide pecar? ¿Será Dios? Dios no puede pecar. Pero nosotros, aunque somos hijos de Dios, ¿qué pasa con nosotros? Decidimos ¿qué? Pecar. Es una decisión propia. Y cuando nosotros decidimos pecar, nos convertimos ¿en qué? En esclavos del pecado. Por eso el Señor en diferentes porciones dice, no volváis atrás. No te vuelvas a ponerle el ropaje viejo. No vuelvas a ser esclavo del pecado. Que no reine el pecado en ti, que no gobierne el pecado. Entonces, uno es el que decide. Ahora, importante lo que dice acá, hay un contraste. Una cosa lleva a muerte y otra lleva a una vida recta. Aquí no hay intermedios, hermano. Aquí no hay grises, aquí no hay tibio. O somos esclavos del pecado y tenemos como destino la muerte, o decidimos obedecer a Dios y llevaremos una vida recta. Como punto número 2, ya vimos, entendemos el pecado, ojalá lo podamos entender. Porque, pongo un ejemplo, si nosotros no podemos poner un freno, un alto a nuestro celular y a las redes, ¿ha visto? Yo sé que usted no lo hace, pero usted ha visto algún familiar, un hijo,
quizás a su esposa o su esposo que no está acá, que se la pasa todo el día en el celular. Sí lo ha visto, ¿verdad que sí? Y usted intenta quitarle el celular y ¿qué pasa? Le da como rabia. ¿Por qué? Porque no puede estar sin el celular un tiempo. Pero eso aplica a muchas cosas. Hay niños, adolescentes y adultos incluso que son así con los videojuegos. Otros que son con la comida. Otros que son con el dormir. Otros que son con el trabajo. Le pagan hasta las 5, pero ¿hasta qué hora trabajan? Hasta las 10, hasta las 11 o hasta las 12. No, a mí me encanta trabajar porque Dios lo primero que hizo fue poner al hombre a trabajar. ¿A quién están obedeciendo? Recordemos, todo lo que obedecemos se enseñorea de nosotros. ¿Nos hace qué? Esclavos. Ahora, punto número 2, ¿esclavos o siervos? Antes ustedes eran esclavos, antes, en otro tiempo. Pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que hemos dado. Y él viene hablando del evangelio, de lo que hizo Jesucristo. Ahora, dice la palabra en el versículo 18, una vez liberados del pecado, llegaron a ser siervos de la justicia. Y esto a mí me encanta, mis hermanos. Quizás en sus versiones o traducciones, una vez eran esclavos del pecado y ahora son esclavos de Dios, dicen. Pero me fui al texto original y dice así: ustedes antes eran esclavos del pecado, pero ahora son ¿qué? Siervos. Y eso es distinto. Eso es muy distinto, mis hermanos. Les pongo solamente 2 características de cada palabra, solamente 2, pero hay muchas más. Un esclavo, su servicio es forzado. No tiene derechos, está obligado a obedecer sin libertad. Ahora les pregunto, ¿un esclavo puede decidir ser siervo? No. Porque si el amo le dice, te quitas la vida, se tiene que quitar la vida. Porque no es dueño ni de su propia vida. Siervo, alguien que sirve por voluntad propia. Y según el versículo 17 que lo acabamos de leer anteriormente, obedece de todo corazón la enseñanza, las doctrinas. ¿Nosotros somos esclavos o somos siervos? Somos siervos del Señor. Por amor al Señor, por voluntad propia, por agradecimiento, por compromiso, por lo que hizo Jesucristo en la cruz. Por eso somos siervos, no somos esclavos. Ni del pecado, ni del enemigo, ni del temor, ni de nada, man. Porque Cristo nos libertó. Ahora, si pensáramos en nuestra vida, ¿cómo es nuestra vida? ¿Cómo fue en esta semana? ¿Cómo actuamos? ¿Será que actuamos como esclavos o actuamos como siervos? ¿A qué le dedicamos el tiempo? ¿Será que somos esclavos de la TV? ¿De alguna serie, de alguna plataforma? ¿Será que no podemos dejar de ver eso? ¿Nos tiene inquieto todo el día? ¿Qué está dominando nuestra vida? ¿Qué nos preocupa? ¿En qué invertimos el tiempo? ¿Vivimos como esclavos o somos siervos de Dios? Punto número 3. Ya vimos, entendemos la esclavitud, esclavos o siervos, y seguimos con otro contraste. Corrupción o santidad. En el versículo 19. Y dice la palabra, expliqué esto con un ejemplo que todos conocen porque a ustedes les es difícil entender. Y Pablo lo dice de una manera muy bonita. ¿Pero qué les está diciendo? Le está diciendo, ustedes son un poquito brutos. Entonces les tuve que dar un ejemplo con algo que ustedes conocen bien. ¿Qué conocían ellos bien? La esclavitud. Y recuérdese que los judíos fueron esclavos en Egipto, ¿cuánto tiempo? 430 años. 430 años. Generaciones vivieron y murieron siendo ¿qué? Esclavos. Y cuando el Señor los liberó con mano fuerte, ¿qué decían ellos? Ojalá estuviéramos ¿qué? En Egipto, comiendo pepinos, comiendo melones,
y ajos. Y a veces hay cristianos así. Ay, yo antes era exitoso. Antes de Cristo yo tenía una empresa. ¿Ha conocido gente así? Antes de Cristo no tenía problemas. Antes de Cristo yo era feliz en el matrimonio. Antes de Cristo tú estabas perdido y te ibas al infierno. Y después de Cristo estás salvo. Esa es la verdad, mis hermanos. Esa es la verdad y nosotros tenemos que comprenderla. Y disculpe que se lo diga así, pero es necesario. Porque si no les hablo como Pablo, mis hermanos. Se los hablé con manzanas y peras porque ustedes son muy inteligentes. Así les dijo Pablo. A ustedes les cuesta entender. Dice el mismo versículo, pero así como antes ustedes esclavizaron sus cuerpos a la corrupción. Y esto es importante que nosotros lo sepamos. Cuando nosotros estamos pecando y aunque aparentemente disfrutamos del pecado, porque hay hombres y mujeres que dicen con orgullo, yo tuve muchas mujeres. O yo tuve muchos hombres. Aunque suene extraño, ya las mujeres están diciendo eso. Empoderamiento femenino. Por mí pasaron muchos hombres. ¿Será? Y aunque hay placer humano en eso, porque sí hay placer. ¿Sabía usted que hay prostitutas que les gusta su oficio? Y dicen, me gusta y me pagan. Entonces, ¿qué pasa? Esclavizan sus cuerpos ¿a qué? A la corrupción. Porque eso no trae consecuencias, mis hermanos. Trae consecuencias en el cuerpo. Y trae consecuencias eternas. Ahora, de todo eso el Señor nos liberó. ¿Por qué? Porque Él clavó esos pecados ¿en dónde? En la cruz. Pero nosotros pareciéramos que me hace falta un pecado. Va a la cruz, lo quita de la cruz, véngase. Y sigue practicando el pecado. Pareciera que hiciéramos así. Por eso el apóstol Pablo siempre les dice, antes era, en otro tiempo ustedes eran eso, pero ya no son eso. Ojalá nosotros podamos entender, mis hermanos, en el nombre de Jesús, qué significa la esclavitud. Porque si usted y yo somos esclavos, no vamos a ver al Señor, olvídese. Trae muerte. Y dice, esclavizaron sus cuerpos a la corrupción y a la desobediencia. Y eso los lleva a desobedecer aún más. Y por eso podemos ver gente que no conoce a Cristo, conoció a Cristo, se descarrió y se vuelve ¿qué? Peor. Se desató. Ahora vive en el desenfreno. Ahora odia a Dios. ¿Por qué? Porque sigue siendo que esclavo del pecado. Ahora deben entregar sus cuerpos al servicio del bien y vivir solo para Dios. En otras versiones, a la santificación. Deben entregar sus cuerpos a la santidad. Nosotros debemos aborrecer el pecado. Debemos apartarnos del pecado. ¿Qué cuesta? Sí cuesta. Pero el Espíritu de Dios está en nosotros. Y si usted y yo pecamos o practicamos el pecado y no sentimos culpa, ni vergüenza, ni dolor, algo está pasando mal en nosotros. No hemos nacido de nuevo, iglesia. Entonces vemos aquí un contraste también. Corrupción, que es iniquidad, que es maldad, o la santidad. Y por último, iglesia, condenación eterna o vida eterna. En el versículo 20 dice, cuando eran esclavos, ¿cuántas veces Pablo ha dicho cuando eran? Muchas veces, mi hermano. Y es necesario que nosotros reflexionemos eso hoy. Eso era usted antes. Pastores, que usted no sabe lo que yo hice, eso era usted antes. Que yo fui asesino, eso fue antes. Que yo fui abusador, violador, lo que sea, usted fue eso antes. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Porque sé que hay gente que está batallando con la culpa y que el diablo los está acusando, pero eso fue usted antes, porque eso murió en la cruz. Y es necesario que usted salga con esa verdad hoy. Eso era antes. Ahora soy hijo de Dios. Ahora soy un siervo.
que obedece de corazón al Señor, que busca la rectitud, que busca la santidad, cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. Cuando no conocíamos a Cristo, hacíamos lo que nosotros queríamos. ¿Por qué? Porque éramos esclavos. Y aunque pensábamos que estábamos libres, estábamos cautivados bajo el poder del enemigo. Versículo 21. ¿Y cuál fue la consecuencia? Pablo le dice a los hermanos de allá. ¿Cuál fue la consecuencia de que ustedes estaban esclavos y aunque pensaban que estaban en libertad, estaban esclavizados? ¿Cuál fue la consecuencia? Dice, que ahora están avergonzados. Y sí, podemos sentir vergüenza por nuestros pecados pasados. Pero eso fueron ¿qué? Lavados, santificados y justificados. Incluso fuimos regenerados también. Fuimos vivificados. Morimos a una antigua vida y hemos resucitado a una nueva vida. ¿Estamos pensando, iglesia, en lo que Dios nos está diciendo el día de hoy? ¿Sabe lo que es morir literalmente al yo? A lo que usted era antes y decir, es que yo antes era así. Pero da tristeza que uno puede hablar con un hermano, una hermana, y puede decir, es que yo soy así. Es que yo hablo así. Mi mamá habla así. Mis abuelos hablan así. Por lo tanto, ¿qué? Yo soy así. Entonces esa persona no murió en Cristo. Porque es gritón, porque es altanero, porque es orgulloso, ¿sí o no? Somos así. Tantos años yo así. 20, 30, 40 años. Entonces Cristo no tiene el poder para hacer morir eso. Por supuesto que sí, ya lo clavó en la cruz, pero tú y yo no decidimos hacer morir lo terrenal en vosotros. Aunque nosotros fuimos libres, ¿qué hacemos nosotros? Volvemos a ponernos las cadenas. Aunque el Señor nos dio un ropaje nuevo, ¿qué hacemos nosotros? Agarramos la ropa vieja y nos la volvemos a poner. Dios nos regeneró, nos restauró, nos resucitó. ¿Y qué hacemos nosotros? Buscamos al viejo hombre. ¿Y cuánto podemos pasar en eso, hermano? Toda la vida. ¿Usted no ha visto que hay hermanos con 15, 20, 30, 40 años en el evangelio y se la pasan ¿qué? Pecando. ¿Por qué? Porque no han comprendido que son libres en Cristo. Que han muerto a su vida pasada. No justifique como es usted. Eso era usted antes. Es que yo era cajarrabia. Yo era iracundo. Que a mí me gustaba golpear a la gente. Yo era peleón. No, eso murió. Eso está enterrado. ¿Usted ahora es qué? Pacífico. ¿Usted es qué? Amoroso. ¿Usted es qué? Gozoso. ¿Usted es qué? Alegre. Porque si el fruto del Espíritu de Dios no está en usted, no tiene el Espíritu de Dios. ¿No había pensado eso? ¿O usted no ha visto, hermanos, que se la pasan iracundos? Que están enojados todo el tiempo. Pareciera que el Espíritu de Dios no está en su vida. Reflexionemos, iglesia. Con razón la palabra dice, por sus frutos los conoceré. Usted puede decir que es cristiano. Pero si no actúa como hijo de Dios, si no tiene el carácter de Dios, si sus acciones no respaldan que es un hijo de Dios, usted no es hijo de Dios. Eso está como que se acerca a algún animal y usted lo ve y le ve las patas, porque no son pies, patas. Y las patas son como de perros. Y sigue subiendo la vista y más arriba parece perro. Su pelaje es como de ¿qué? De perro. Su lomo es de perro. Ve atrás, mueve la cola. Tiene cola. ¿Y la cola es de qué? De perro. Y le ve la cabeza y tiene orejas. Y su hocico es de perro. Y hace ¡wow! ¿Y qué es, hermano? Un perro, pues. Usted no le puede decir, ¡ay, un gato! Aunque ahorita estamos así, que la gente dice, no, yo no soy eso. Yo soy Ana. Y el psicólogo y los terapeutas dicen, ¿usted es Ana? Sí, bueno.
será Ana, siga así. Pero usted lo ve, tiene barba, tiene músculo, los pies son de hombre, las uñas son de hombre. Y usted dice, es un perro. Parece perro, es un hombre. Así diga que es Ana, una mujer. El perro, el animal, no pelea con su identidad. Él es perro y hace guau. Y come como perro y se comporta como perro, aunque le podamos decir hijo y le pongamos voces. Él es un perro. Él no es su hijo, él es un perro. Nosotros somos los que tenemos problema de identidad. Él no, él sabe lo que es. Pero usted ve el perro, se comporta como perro, es un perro, su naturaleza es de perro. Un cristiano viene a usted y dice que es cristiano, se la pasa pecando, practica el pecado, no busca la santidad, no ora, no lee la Biblia, no busca servir, no ama a Dios, no ama a las personas y dice que es cristiano. ¿Es cristiano? No es cristiano, no es un hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Ahora, no se lo estoy diciendo para que identifique a otro. ¿Será perro? No. Identifiquémonos nosotros mismos. Antes de sacar la viga del otro, saquemos la paja, ¿verdad que sí? No estemos pendientes de quién será perro, quién será. No, nada de eso. Ahora, dice la palabra en el versículo 22. Pero ahora, y a mí me encantan los contrastes de Dios, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación. ¿Cuántos son siervos de Dios acá? Amén. ¿Cuántos han sido libres del pecado? Amén. ¿Cuál es su fruto? ¿Cuál es nuestro fruto? La santificación, mis hermanos. Ser consagrados, ser apartados para Dios. ¿Y cómo piensa un santo? En Dios, en su reino, en el evangelio, en las almas perdidas. En eso piensa un santo, como un santo, no como un pecador. Y como resultado, la vida eterna. Dios nos ha libertado por el poder de Jesucristo en la cruz. Nos quitó las cadenas, nos dio una nueva identidad, nos hizo siervo. Nuestro fruto es la santificación. ¿Y como resultado qué? La vida eterna. No debe haber duda en nosotros si nos estamos comportando como siervos, como santos. Y si el día de hoy murieras tú y yo, si saliendo de acá morimos, tendremos como resultado la vida eterna. ¿Verdad bíblica? Todo siervo de Dios tiene como fruto la santificación y vive una vida consagrada a Él. Versículo 23, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo de Dios, que Dios da, es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. El regalo que da Dios no es un premio que tú y yo merecemos. Es algo que heredamos, es algo que recibimos a través de la fe. Jesucristo tiene los méritos. No es por obra para que nadie se gloríe o diga, no, yo lo hice. No es así. Como repaso y conclusión, hemos visto contraste, esclavitud o libertad. Ojalá podamos salir de acá entendiendo lo que es la esclavitud. Ojalá podamos comprender eso y podamos vivir en libertad. Para pecar, no. Para vivir en Cristo. Ya sabemos la diferencia que hay entre esclavos o siervos. Ya sabemos que algunos se dedican a la corrupción, a la iniquidad, a la maldad y otros a la santidad. Y también sabemos los resultados. La condenación eterna o vida eterna. Desafío de la semana, iglesia. Analiza profundamente Romanos 6 y busca comprender lo que significa vivir en la libertad que Cristo te ha dado. Si nosotros comprendemos a profundidad la libertad que Cristo nos ha dado, viviéramos distinto, iglesia. Fuera otra cosa. Por favor, póngase de pie, mis hermanos.
Y vamos a orar al Señor. Señor y Padre nuestro, gracias por la oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Gracias porque tú has sido bueno en esta mañana, Señor. Gracias porque nos has traído con bien y llegaremos con bien a nuestros hogares, el trabajo o cualquier otro lugar, Señor. Te damos la gloria, la honra y el poder, Señor. Y permite, Padre, en el nombre de Jesús, que podamos salir de acá transformados por el poder de tu palabra. Señor, hoy hemos analizado brevemente ¿qué es esclavitud? ¿Qué es la esclavitud del pecado? ¿A dónde llevaba esa esclavitud? Y hemos visto ya por 3 domingos, Señor, que no somos esclavos, que somos hijos, que somos siervos, que somos herederos de la vida eterna. Señor, que tenemos el sello de tu Espíritu. Somos tu propiedad, Padre. Ayúdanos a entender, por favor, ¿cuál es esa vida que tú demandas en santidad? Allí donde está, mi hermano, si usted tiene un pecado recurrente, si usted se siente débil, atraído por un pecado y cae y pide perdón y vuelve a caer y pide perdón y vuelve a caer, dígale al Señor ahí en su intimidad: Señor, ayúdame. Dígale: Señor, ayúdame, por favor. Yo quiero dejar este pecado, lo otro, o estos pecados. Señor, ayúdame. Dígale: Señor, yo soy tu hijo o tu hija. Ayúdame a comprender, Señor, y que yo pueda decidir hacer morir lo terrenal en mí. Ayúdame, Señor, a apropiarme de estas verdades. Señor, ayúdame a vivir en santidad y que como resultado, Señor, yo esté seguro de esa vida eterna que tú me has dado a mí. Ayúdame a estudiar tu palabra, Señor. Que en esta semana, dígale que en esta semana yo pueda estudiar a profundidad Romanos 6, tu palabra. Y yo pueda entender, Señor, lo que hizo Jesucristo por mí. Señor, permite que yo no deseche el sacrificio de Cristo en la cruz por mi ignorancia. Ahora hablo con aquellos que quizás no conocen al Señor. Aquellos que han venido por primera vez, que son amigos, que no son creyentes, y están esclavizados sin querer, o no sabían que eran esclavos del pecado. El Señor te ha hablado hoy con su palabra, y ya sabes que Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir por ti y por mí en la cruz y libertarte de tu vida antigua. Lo que haya sido anteriormente, eso quedó atrás. Eso murió por la sangre del Cordero, por la sangre de Jesucristo. Así que si tú estás arrepentido de tus pecados y quieres ser hijo de Dios, comenzar una nueva vida, que el Señor en este momento te lave, te santifique, te justifique por la obra de Cristo a través del Espíritu Santo, haz esta oración conmigo. Yo te voy a guiar. Dile: Señor, reconozco que soy pecador o pecadora. Me arrepiento de mis pecados. Confieso con mis labios que Jesucristo es el Señor y Salvador. Por favor, dame el regalo de la vida eterna y séllame con tu Espíritu Santo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Alguno de los que está acá hizo esa oración por primera vez? Dios les bendiga. Dios les bendiga. ¿Qué otra persona? Dios les bendiga. Un aplauso al Señor. Muy bien. Cuando un pecador se arrepiente, dice la palabra que hay fiesta en el cielo. Así que démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Al finalizar, tanto los que hicieron la oración o cualquier otro amigo que viene por primera vez, puede subir la escalera. Hay un equipo que se llama Conexiones y allí le van a ayudar a conectarse con Dios y con las personas. Como pastor, como ministro del Señor, deseo para ustedes, iglesia, que la paz de Dios y la bendición del Altísimo esté con cada uno de ustedes y que todos podamos comportarnos como hijos de Dios, como santos, libres del pecado. Dios les bendiga.